Hola, ¿nos ayudas a crecer? Solo te llevará un segundo. Por favor, te pedimos un favor. Solo tienes que darnos un like o dejarnos un comentario, y si aún no lo estás, síguenos. Te lo agradeceremos mucho. El rugido de los motores llenaba el espacio cerrado del avión militar mientras descendía hacia la pista de aterrizaje, en un país sumido en el caos. Julia Vargas apretó con fuerza los tirantes de su mochila, sentada en su asiento, y dirigió una mirada seria a través de la ventanilla. Abajo, el paisaje devastado por la guerra se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un mosaico de edificios derruidos, caminos polvorientos y campos arrasados por el conflicto. Julia era una periodista con años de experiencia cubriendo zonas de guerra. Su cabello rubio, siempre recogido en una coleta práctica, y sus ojos azules, observadores y atentos, le daban un aire de determinación que pocos se atrevían a cuestionar. Era conocida por su ética de trabajo inflexible y su habilidad para captar las historias más humanas en los entornos más inhóspitos. Sin embargo, a pesar de todo lo que había visto, siempre sentía un nudo en el estómago cada vez que llegaba a un nuevo lugar de conflicto. No era miedo, sino una mezcla de anticipación y responsabilidad. A su lado, otra periodista luchaba por mantener la calma. Sofía Moreno, más joven y con menos experiencia, era una fotógrafa talentosa que había hecho su nombre en la industria con imágenes crudas y emotivas. Su cabello castaño oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos marrones, normalmente brillantes de curiosidad, estaban ahora enfocados en la cámara que sostenía en sus manos, revisando las configuraciones por enésima vez. Primera vez en una zona de guerra, ¿verdad?, preguntó Julia, su tono de voz suave, pero cargado de la dureza que solo los años de experiencia podían dar. Sofía asintió, sin dejar de mirar su cámara, intentando ocultar la tensión en su expresión. Había oído hablar mucho de Julia Vargas, una leyenda viviente entre los periodistas de guerra, y estar en la misma misión que ella era tanto un honor como una fuente de presión. Sin embargo, la admiración no disipaba el miedo que crecía en su interior. Finalmente, levantó la vista y esbozó una sonrisa nerviosa. Sí, es mi primera vez. Cualquier consejo será bienvenido, respondió, intentando mantener la voz firme. Julia la miró detenidamente, como si evaluara su fortaleza interna. Había algo en Sofía que le recordaba a sí misma cuando comenzó en este mundo, una mezcla de idealismo y pasión, pero también una vulnerabilidad que era difícil de ignorar. Mantente alerta, pero no dejes que el miedo te paralice. Captura la verdad, pero no olvides que detrás de cada imagen hay personas reales. Y lo más importante, confía en tus instintos, le aconsejó Julia, mientras el avión comenzaba su descenso final. Sofía asintió, intentando absorber cada palabra. Mientras el avión aterrizaba, ambas mujeres se prepararon mentalmente para lo que las esperaba en tierra. Sabían que lo que estaban a punto de enfrentar cambiaría no solo su carrera, sino también sus vidas de maneras que aún no podían prever. Una vez en el suelo, el calor sofocante y seco del desierto las envolvió inmediatamente. El sonido de los helicópteros sobrevolando y las explosiones distantes creaba un telón de fondo de tensión constante. Juntas, se unieron a un convoy militar que las llevaría a la pequeña ciudad donde se establecería la base de operaciones para los periodistas. Durante el trayecto, el paisaje devastado por la guerra se extendía a su alrededor, una escena de pesadilla que contrastaba con la calma estoica que ambas intentaban mantener. A medida que se adentraban más en el corazón de la zona de conflicto, la destrucción se hacía más evidente. Edificios reducidos a escombros, vehículos abandonados, y un silencio inquietante roto solo por los ocasionales sonidos de disparos lejanos. Julia, acostumbrada a estos escenarios, mantenía la vista al frente, siempre atenta a cualquier señal de peligro. Sofía, por su parte, no podía evitar sentirse sobrecogida por lo que veía. Con su cámara lista, empezó a capturar imágenes desde el vehículo, consciente de que cada fotografía era un testimonio de la brutalidad que había que mostrar al mundo. «No te alejes de mí cuando estemos en el terreno», dijo Julia, su voz firme, pero con un matiz de preocupación que sorprendió a Sofía. «Lo prometo», respondió Sofía, agradecida por la guía de Julia, aunque intentaba no mostrar su aprehensión. Cuando finalmente llegaron a la base,
las asignaron a la misma habitación en un edificio destartalado, uno de los pocos que había sobrevivido a los bombardeos. Julia comenzó a desempacar sus cosas con la misma precisión y eficiencia con la que manejaba su trabajo. Sofía, en cambio, se sentó en la cama, mirando a su alrededor con una mezcla de cansancio y ansiedad. La realidad de dónde estaba y lo que había venido a hacer comenzaba a asentarse de manera abrumadora. «Es mucho para procesar», murmuró Sofía, rompiendo el silencio. Julia, que había estado organizando su equipo, se detuvo y la miró. Había una fragilidad en Sofía que le recordaba las primeras veces que ella misma había sentido el peso de la guerra. Pero también veía algo más, una determinación que aún no había sido probada, pero que intuía que estaba ahí, lista para emerger. «Lo es. Pero estarás bien. Toma las cosas un día a la vez y no dejes que te consuma», respondió Julia, su tono más suave que de costumbre. Sofía asintió, sintiéndose reconfortada por las palabras de Julia. Sabía que las próximas semanas serían una prueba de fuego, pero también sabía que, con Julia a su lado, podría encontrar la fuerza que necesitaba. Esa noche, mientras ambas intentaban conciliar el sueño con el sonido de los disparos y explosiones a lo lejos, ninguna de las dos podía prever cómo ese conflicto cambiaría sus vidas para siempre. En medio del caos, un nuevo tipo de vínculo estaba comenzando a formarse, uno que pronto pondría a prueba todo lo que creían saber sobre el amor y la guerra.